Bueno, pues boa tarde, benvides, bienvenidas. Me estaba saliendo el gallego porque estoy con una compatriota de mi tierra gallega, Blanca Aldán. Soy Natalia Balseiro de CEMOS 98 y coordino el Centro de Recursos de la Red de Arte y Escuela de Planea. Y hoy activamos un recurso creado por la Cooperativa Galega Autonía, que es un recurso que se llama Confluencias, cartografías fluviales contemporáneas con perspectiva de género. Y nada, os voy a pasar con Blanca, ¿vale? Cuando quieras. Vale, pues buenas tardes. Voy a empezar compartiendo pantalla y un segundo. Vale. Ay, que se movió. Vale, está, ¿no? Natalia, ¿todo bien? Vale. Sí, sí, Vale, todo pues bien. muy buenas tardes. Vale. Encantada de estar activando este recurso. Mi nombre es Blanca Albán y nada, en la siguiente hora, pues guiaré un poco como responsable de Eutonía el recurso Confluencias, cartografía fluvial contemporánea con perspectiva de género. Trataré de condensar un poco para presentaros la manera en la que lo estructuré. Por un lado, el origen del recurso, el punto de partida, eh, vamos, desde el que, sí, la puerta de entrada, un poco el marco, los principios, la metodología y algunos de los resultados que tuvimos en esta mediación. Antes de nada, pues agradecerle a Natalia y a la Red Planea el convite o la invitación de volver a Confluencias con más detenimiento, porque, bueno, pasaron 3 años desde que activamos esta intervención, esta mediación, y fue como un placer poder realizar la retrospectiva porque también nos permitió problematizar sobre la propia práctica, ¿no? Cuando pasan 3 años desde sí, pues desde un proyecto, como que lo ves desde otros lugares. Confluencias nace en el año 2023 y es un proyecto cuya arquitectura interna fue ideada en Freituxe. Freituxe es un pueblo de 10 habitantes en el concello de Bóveda, provincia de Lugo, ¿no? Es desde la cocina de este lugar desde donde empezamos a tramar un poco lo que era este proyecto. Y consideramos siempre en todas las prácticas de autonía como señalar los lugares desde los que ideamos, intervenimos, mediamos e incluso justificamos nuestros proyectos en la cooperativa, ya que nuestra práctica pues, se ve atravesada por el derecho a habitar o por estar nosotras habitando estos lugares, ¿no? Y Freituxe es el pueblo donde vivía yo en ese momento. Autonía nace desde aquí, movida por esa atracción de accionar procesos comunitarios en el interior de montaña galego, en las provincias tanto de Lugo como de Ourense, ¿no? Que son la parte interior. Como propuesta, bueno, nace como una propuesta política de tres educadoras sociales que en el momento eran Paula, Tania y Araceli, entendiendo la propuesta política como acciones que se podemos realizar las personas para incidir en nuestro entorno y en nuestro cotidiano, en nuestro día a día, ¿no? En este caso, un entorno y un contexto marcado por cuestiones fundamentales a la hora de activar las prácticas y no caer en esencialismos, ¿no? Es decir, no procurar, o sea, no entender en las características que voy a nombrar ahora como esa autenticidad del rural gallego, ¿no? Entonces, por un lado, en estos contextos se impone la narrativa del abandono, incorporada como propia en múltiples comunidades, ¿no? Todo esto será importante para poder entender el propio marco de confluencias. Por otro lado, está la despoblación, que trae consigo lo que Marc Badal llama un etnocidio silencioso, que nombra a partir de Pierre Clastres como un etnocidio como que se mata el espíritu, ¿no? Y que genera también como si fuese una especie de nubarrón de desesperanza que penetra en los relatos, como si fuese una depresión colectiva.
De hecho, bueno, muchos de los relatos que se encuentran en proyectos tanto de foto como sí, sobre todo los últimos de foto más contemporáneos, tienen que ver con ese relato de aquí ya no vive nadie, antes había muchas cosas, pero ahora ya no, ¿no? Bueno, ese impacto de la despoblación. Y también, por otro lado, la dispersión poblacional y la falta de recursos y servicios, ¿no? Eh, Otra de las características que, mm, que atraviesan el rural del que estamos hablando, o este interior de montaña, otro sería el mito del atraso o la idea de la Galicia profunda, ¿no? Así entrecomillado, regida por los principios de cierta animalidad, como pueden ser asbestas. Decía Tareixa Ledo que las personas que huyeron de la aldea ideológicamente, o sea, huyeron ideológicamente y en la práctica, creando una mirada desde fuera de lo que es esa aldea y de lo que es el rural en singular, reproduciendo el discurso del atraso y la infravaloración. Se produce entonces la disposición del lugar que deja de ser practicado, ¿no? Y se promociona como hacia afuera, como si fuese un lugar vacío, una tabla rasa, a la que llegar con propuestas culturales que parten desde lógicas urbanas. Y por otro lado, y ya para acabar con esto, la narrativa del abandono convive también con un discurso de la morriña, que este lo encontramos mucho, que se cristaliza en frases como agora non vale nada, ou antes todo era millor, que son como, dice María Reimóndez, bocanadas de pasado que aparecen como vías de escape por las que huir de una implicación con el tiempo presente, como una perspectiva más política, ¿no? Os puse estas fotos que son de mi vecina Madalena, bueno, que falleció el año pasado, que era una vecina de Frituxe, y estas fotos las encontré en un blog de un fotógrafo que vino aquí a recoger este relato precisamente de mi marido murió, yo vivo sola, aquí ya no se encuentra nada, ¿no? Em, Cuenta Olga Novo, que es de aquí bueno, de un pueblo también de Lugo, de Pobra de Brollón, y fue Premio Nacional de Poesía en el 2020, que el asomo folclórico del Viva antes solo lo puede pronunciar quien contempla el presente privilegiado de un fósil cultural. Y para acabar con este marco así un poco más teórico, lejos del esencialismo, nada, recogí unas frases, unos versos de María Sánchez, que también vive aquí en la provincia de Lugo, en Nosaviñao, no sé el pueblo exactamente, pero tiene un poema que dice, nadie lo registró. Decían que estaban más que acostumbrados a mirar a la muerte una y otra vez a la cara, sin memoria. Así puedes maldecir un lugar y despoblarlo. Pero una rabia silenciosa siempre nacerá de los vestigios de la historia. Cuando alguien muere, lloramos. Formamos parte del ritual, nos abrazamos, nos entregamos, sin mesura, a la despedida. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con un arroyo, un sendero, un pantano, una dehesa, una familia de árboles, un rebaño, un árbol, un ser que se desvanece? Ya no llora este paisaje. A nosotras nos cosieron los párpados para que los muertos no supieran, no contaran. Ellos siempre señalaron, renegad de la nostalgia. En ella también se esconden el poder, la violencia y la sequía. Entonces, un poco, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con un arroyo? Tiene que ver con estas confluencias, por un poco la memoria vinculada al río Sil, ¿no? Que es un poco de lo que os hablaré ahora. Para acabar con la presentación de nuestra cooperativa y de cuáles son las caras visibles que estamos detrás de ella, pues nada, contra esa idea del fósil cultural y la musealización, trabajamos bueno, a favor de la generación de nuevos imaginarios que proclamen el derecho al rural como una propuesta de futuro en el que la custodia territorial sea posible y deseada por las propias comunidades, ¿no? Con las que trabajamos y, y una idea en el que habitar sea un lugar para crear y construir a través de intervenciones cotidianas. Formulamos el derecho al rural como un derecho a ser algo más que un lugar que produce o del que se extrae algo. Y esto también tiene que ver con la idea del río como espacio que dejó de ser practicado
en el que, bueno, después os contaré, está lleno de canteras y desde el que ya no se pueden usar sus aguas, ¿no? Y un lugar, bueno, y el derecho al rural como un lugar para la vida plena y digna, ¿no? Desde Autonomía atendemos todas estas problemáticas desde una práctica cuestionadora, como dice Joan Schill en esta revista 4 Aprendiendo de Oído, que no perpetúe los estereotipos de esa ruralidad basados en lo que antes os leí, ¿no? Investigamos la intersección de las ruralidades con otras o con otros ejes y el poder de la cultura como catalizadora de un desarrollo comunitario. Decimos que somos un colectivo formado por tres territorios, Trascastro, Candeda y Raigada, dos bueno, uno está en Manzaneda, en el macizo central, que es Raigada, Candeda, que está en Navega, en Trevinca, y yo que desde hace 3 años vivo Noincio, en una de las puertas del Courel, ¿no? Somos cuatro socias, una es Pablo, que no aparece en la foto, porque se dedica más a a la atención individualizada, y Ana, que es una técnica contratada en para los próximos 6 meses. Nuestros campos de acción están abonados por los principios de la mediación cultural, la participación social y el desarrollo comunitario. Lejos de esa, como os decía antes, de una visión del rural en singular, como algo homogéneo, eh, pues Autonomía se inclina por esa innovación y en la generación de conocimientos a partir del intercambio de saberes, ¿no? Y esto es importante para entender lo que viene después, que es como esta creación del laboratorio mutante. Em, sí, el laboratorio mutante se enmarca en lo que llamamos bueno, podría ser como un lugar físico, porque nos encontramos y participamos, un lugar simbólico, porque intentamos explicar qué es, un lugar conceptual desde el que generamos marcos de pensamiento y un lugar virtual como este, desde donde repensamos las ruralidades y la intersección a cuerpo-territorio, bajo una mirada interseccional y, como decía, pues de derecho al rural. Este laboratorio se desarrolla en el año 2020, antes es como un poco la génesis de la propia cooperativa y creando propuestas que mutan tanto en formato como en contenido. Es a través del enfoque de la cultura comunitaria que nos permite hablar de pertenencia, de responsabilidad o de parentesco, de autorrepresentación y de esa custodia territorial. El laboratorio mutante cuenta con tres líneas que veis ahí en la pantalla. Una es memoria, otra cultura y otra escuela, que es escuela, ¿no? Memoria como proyectos centrados en la resignificación territorial de base comunitaria, donde se enmarca confluencias, cultura, donde son iniciativas que promueven la fermentación de vínculos sociales y comunitarios, que, por ejemplo, sería Paisajes Candentes, que es un proyecto que estamos iniciando ahora con el territorio cultura de la GADIC, o Escola, como espacios itinerantes para desaprender que parten de aprendizajes vivenciales y no solo desde infancias o adolescencias, sino entendiendo el aprendizaje como algo a lo largo de toda la vida, ¿no? Y esto sería, pues, por ejemplo, el proyecto O Rural Imaginado. Y entrando ya en confluencias, metiéndonos de lleno en esta cuestión, fue una experiencia, o está siendo, porque Confluencias continúa hasta, o sea, el proyecto está como cerrándose del año siguiente, que hibrida escucha, memoria, arte y participación para esa resignificación territorial o a veces nos gusta hablar de reparación también o restauración bajo una perspectiva integral de género, con especial atención a las disidencias, ¿no? Lo que se sale de ese espectro del sistema binario de género. Nos hacíamos al principio preguntas como, por ejemplo, cómo se crea un mapa, si llamándolo cartografía podemos como creer en el principio de arbitrariedad, si existe una vertebración de la memoria comunitaria como algo externo al entorno físico y emocional que se habita, si el territorio es algo que se puede practicar o hacer a través de estas prácticas. Y
y con el fin de apropiarse, bueno, como Confluencias nace un poco con el fin de apropiarse de esta demarcación de las fronteras impuestas alrededor del río Sil, ¿no? De la comarca de Valdeorras. No es donde nace, sino atraviesa como toda la comarca, tanto Barco de Valdeorras como Vilamartín, Arrúa y Petín, que son los cuatro puntos donde veremos que, por los que atraviesa la pieza uno, ¿no? Eh, Confluencias, como os decía, tiene dos piezas, una que es un poco un mosaico de relatos desde la intervención artística, a partir de la intervención en el álbum familiar y la técnica de la cianotipia. Esta sería la parte más visual. Y la pieza 2, que es en lo que dialoga con Aprendiendo de Oído, ¿no? Que es centrada en la creación de un audio paseo en torno al río Sil y una orquesta experimental, o sea, es decir, como la escucha, ¿no? La escucha como práctica. Y que esto nos permite como crear ecos para imaginar como nuevos paradigmas, ¿no? El río Sil es el hilo conductor que va creando estos relatos y va recogiendo estas voces a su paso y visibiliza las memorias pues que se quedan un poco, parece que bajo el agua, ¿no? Em, este proyecto, bueno, sí que es importante que se desarrolla gracias al apoyo del Instituto de las Mujeres en el marco de una subvención que era para el apoyo de la igualdad de género en la producción y creación artística con intervención social comunitaria y perspectiva de género. Entonces, cómo nace Confluencias, ¿no? Un poco la parte fundamental de Confluencias es esto, el río Sil, ¿no? Se sabe que los ríos siempre formaron parte de procesos de expansión, de abastecimiento, de transporte fluvial, ¿no? Muchas civilizaciones basan su génesis en el propio río y como generadores de ecosistemas, ¿no? Em, Corrientes fluviales que se consideran tanto capital natural como, como divididas en tres servicios: abastecimiento, regulación y servicios culturales. Al ver esto, o sea, bueno, parte de la investigación fue que esta parte del servicio cultural es la parte intangible y entonces vimos como el potencial del río bueno, tenía como una importancia estratégica por ser precisamente un lugar de importancia comunitaria, ¿no? Para la propia población, en principio do Barco de Valdeorras. Eh, y bueno, ¿cómo nace este Confluencias? En el año 2023, previo a la redacción de este proyecto, Utonía llevaba ya 3 años interviniendo con mujeres mayores en clases de estimulación cognitiva, ¿no? Ese año era yo la educadora y que las acompañaba todos los jueves a las 3:30 de la tarde, 3:30 a 5, y empiezan a hablar como recurrentemente del río Sil. La imagen que veis está enfocando a San Roque y desde donde nosotros sacamos la foto es Viloira, que es el otro lado del pueblo, ¿no? Tienen una disputa como histórica en la que coirachos y lagartos de un lado y de otro se llevan mal, ¿no? Como, bueno, como en muchos pueblos. em, em, Ay, perdón, en muchos pueblos pues se habla de un lado y del otro del río, ¿no? Y de cómo se genera precisamente esa frontera. Y cuando se programaban debates abiertos con estas mujeres, que me gustaría así decir sus nombres, porque me parecía como importante para, para honrar los testimonios, Loli, Chochi, Concha, Toña, Sara y Mari, a la que veréis en varias fotos porque le encantaba como participar y ser protagonista. Todas las cosas de las que hablaban tenían que ver con lavar, historias de lavar en el propio río, historias de ir a buscar agua para beber, historias de los lugares donde se bañaban, jugaban, cocinaban, socializaban, aprendían de las mayores, menstruaban, se enamoraban, eh, tenían prácticas sexuales, porque eso también lo recogimos en el audiopaseo, y eran multadas
por ir en bañador, por atravesar de un lado a otro, no por este puente porque es de nueva construcción, sino por otro puente había una barca que atravesaba, ¿no? De un lado a otro. El agua suponía una conciencia de sí mismas, del paisaje y del territorio que habitaban con el llamado, y bueno, con el llamado progreso, vemos cómo se empieza a desnaturalizar el río, ¿no? Hacemos una línea del tiempo con ellas y empezamos a ver que el río pasa a un segundo plano, ocupando ahora ese lugar de frontera del que decíamos que divide, ¿no? Y fragmenta. Es a través de confluencias en las que pensamos que a través de una propuesta artística, una propuesta de mediación, podríamos entender cómo se llega a la situación de desapego con el propio río o incluso a veces miedo, el miedo a que suba o el miedo a que, sí, pues este año, ¿no? Que llovió tantísimo, cómo se genera un ejercicio de extrañamiento con el propio cuerpo de agua. Y, mm, y en esta situación de desapego proponer otras maneras de restaurar relaciones como las de pertenencia, responsabilidad o parentesco, ¿no? Y ofrecer también, a partir de estas piezas, una renaturalización identitaria en torno al río, así como teníamos una obsesión por la búsqueda de la cultura fluvial, ¿no? Eh, Resignificar el paisaje fue fundamental en la búsqueda de los comunes, poniendo en valor tanto la gestión comunitaria del agua como las prácticas ancestrales de su uso, ¿no? Desde este enfoque, Confluencias tenía por objetivo diseñar una propuesta artística en torno a la ecología de los saberes que emanan de esa relación ecosocial de las mujeres mayores con el propio río Sil y la regeneración de la cultura fluvial contemporánea, ¿no? Em, Como objetivos específicos está la resignificación de los relatos a partir de la fabulación crítica, favorecer la creación de espacios de diálogo horizontales, propulsar la producción cultural territorial con perspectiva de género, incrementar el sentimiento de pertenencia y otros muchos que aparecen en el propio proyecto, ¿no? Entonces, centrándonos un poco en la primera pieza, hablando un poco de la metodología, eh, sí que me parecía interesante todo el tema que os conté de las clases de memoria con estas mujeres, en las que el paseo, la génesis de Confluencias vino también porque ellas mismas se dieron cuenta de que hablar del río tenía más sentido, o sea, que tenía sentido hablar del río saliendo al caudal del río, ¿no? Y entonces pensamos de qué manera se podrían transmitir esos conocimientos vinculado con el cole, porque resulta que la clase de memoria, o sea, la clase donde ellas realizaban estimulación cognitiva estaba al lado del colegio. Entonces, aprovechando el Día del Medio Ambiente, que es el 5 de junio o el 6 de junio, ahora no estoy segura, em, salimos con el propio cole y eso es el primer paseo, prototipo de paseo que se genera para después presentar en esta convocatoria, ¿no? Que es Confluencias. Entonces, como metodología en estas dos piezas de intervención, la primera fue trabajar con el álbum familiar. Trabajamos con 4 grupos de mujeres, una en el barco de Valdeorras, otra en Vilamartín, otra en Arrúa y otra en Petín, donde todos los encuentros seguían un mismo esquema, ¿no? Por un lado, un diagnóstico, lecturas de referencia que nosotras hacíamos previamente como mapeo de recursos también, después una intervención con las mujeres de estos 4 territorios con el apoyo de los cuatro concellos y después la creación de materiales que pudiesen permitir como la recogida y la devolución comunitaria y también la replicabilidad, ¿no? Em, la pieza uno en relación al agua, el laboratorio de imagen y memorias visuales, se activó a partir de fueron 3 sesiones con cada uno de los grupos, ¿no? 3 sesiones por 4 lugares. Entonces, la primera sesión tenía que ver con la memoria
a partir de los objetos. Entonces, dispusimos una serie de objetos como disparadores para generar una, un debate, una discusión y, y, y empezar a hablar un poco de cuál era la vinculación con el agua, de si tenían o no, si habían ido o no a lavar, si existían fuentes, si había, si, cuál era la historia de las inundaciones. em, y estas preguntas disparadoras de memoria iban generando un archivo fluvial, ¿no? La idea era asociar emociones, vivencias y un espacio concreto a estas preguntas que os decía también, ¿no? Por ejemplo, otras serían como qué lugares aparecen repetidos, si hay recorridos o tránsitos asociados al río, cuándo llegó el agua canalizada, que esto fue algo que también apareció, qué lugares, qué recuerdos positivos se activan al hablar del agua en la infancia o en la adolescencia, si hay alguna experiencia negativa también vinculada a este tema del río, si, si existía, bueno, hay algo que salió que era muy interesante y era cuando acudían al río a bañarse, y esto sale en el documental, y es que todo el mundo, bueno, como desde la mirada adulta pensaban que el río era un lugar bastante peligroso. Entonces, muchas de las experiencias que estas mujeres tenían con el cuerpo de agua era porque se escapaban de casa en la hora de la siesta, ya que Valdeorras es un territorio en el que hace mucho calor como crianzas estaban como obligadas a dormir la siesta y entonces se iban al río, ¿no? Como espacio de socialización. Em, después en el espacio lo que os decía antes, era importante como llevar artículos, objetos, libros asociados al agua o a toda esta idea y preguntar y empezar a preguntar por el archivo, ¿no? Al final de la sesión, si se había pedido, si se pide para la siguiente que traigan alguna foto que sea importante para ellas, ¿no? En la sesión 2 la intervención es cuando realizamos una intervención con cianotipia. Entre la sesión 1 y la sesión 2 intentamos digitalizar las fotos para poder pasarlas a negativo y que la artista, que os presentaré ahora en un par de minutos, pudiera pasar a acetato, ¿no? Que es como el papel transparente y que lo pudiera traer. Invitamos a los participantes a la sesión 2 a que trajeran sus propios tejidos. Entonces hay gente que trajo pues como tejidos de matanza, bueno, de los paños que se utilizan para la matanza, hay gente que trajo tejidos de lino y sábanas antiguas en las que poder plasmar o poder trasladar estas propias imágenes, ¿no? Escogidas por ellas. Y, y un poco fue a través de la técnica de la cianotipia que nos permitió revelar estas imágenes con ellas mismas sobre estos materiales que os decía ahora, ¿no? La mezcla, bueno, más allá de la mezcla química de la cianotipia, tiene nombres como citrato verde y prusiato rojo, ¿no? Como una mezcla de dos elementos que se mezclan con agua, se pone se echa en el propio tejido, se pone el acetato por encima y se deja al sol. Uno de los retos y problemáticas que tuvimos, que esto fue en noviembre de 2023, como este año, pues hubo como una especie de tren de borrascas en las que nunca salió el sol. Entonces fue muy complejo porque para este proceso químico se necesita como la luz, ¿no? Como mientras se echa los productos químicos no puede haber luz solar, pero una vez que se expone el material al sol para hacer como el revelado, ¿no? Y bueno, esto fue algo de lo que hablamos muy posteriormente. Y entonces la impresión se realiza sobre esa tela, ¿no? Aquí tenemos una foto de ellas después lavando un poco después de todo el proceso de dejarlo al sol, hay que lavarlo, se le puede echar agua oxigenada como para potenciar un poco la foto. Y aquí están las mujeres, dos de los participantes con sus materiales, con sus obras finales, ¿no? Em,
después de esto, realizamos una instalación efímera el día que se proyectaba, bueno, a medida que íbamos trabajando lo de la cianotipia, en la tercera sesión, perdón, pues trabajamos con Sol Álvarez, que también nos acompañó en el proceso de la cianotipia, que forma parte también, eh, es parte del colectivo Galicia Emocional, ¿no? Que es con el que colaboramos en la pieza 2. Y es con ella con la que empezamos a recoger los relatos de estas mujeres vinculados al agua o al cuerpo de agua. De esta intervención de la pieza uno salen varios resultados artísticos, ¿no? Por un lado es un catálogo que os mostraré ahora, por otro lado es un documental con las mujeres y por otro lado una instalación efímera que se hizo el día donde veis esta imagen, que es un cine que está en desuso, un poco desatendido en la Rúa, que nos cedieron para hacer la inauguración y juntar a las mujeres de los cuatro territorios, ¿no? Y esto fue aprovechando el 25 de noviembre de 2023. Me gustaría ahora enseñaros un poco la- el comienzo de este documental. Santa Mariña ten sona, Santa Mariña ten sona, de cantar e de bailar e de saber levar la roupa. De cantar e de bailar e de saber levar la roupa. Ay, le la 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 le la. Ay, le la 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 Empezamos. A ver, ¿cómo empiezo? Como quiera. Me llamo Inés. El apodo es Avespa. Aunque llevo 60 años en Pitín. Sé hablar castellano. Soy de un barrio de la Rúa, llamado Centei. Eu chámome María Teresa do Campo Santín, criéme en Santa María, Ayuntamiento de Petí. Empieza tú. Son Milagros, vivo no barco, pero son do Bolo, de Viana do Bolo. Yo soy Rosa, vivo en soy del barco y vivo en la calle San Roque. ¿Sabes? Nunca me vi ante la cámara. Voy a mostraros, lo voy a dar un poco para adelante, solo para mostraros una mujer que va a ser importante también en la pieza 2 y no robar mucho tiempo, que es É o Teresa. noso río, o Leira. É un río que ten auga, ten cauce todo o ano. En los 90 sería. Precisamente bañándonos porque solía ser as escapadas na hora da sexta. Nesta foto aparecen dous de meus irmãos, unha prima e unha cadela que trouxera meu tío de Suiza, e viña con cámara que no pobo non tiñamos, entonces inmortalizou un momento ali ao lado do río. Antes Teresa va a ser una figura súper importante en Confluencias, porque fue participante del grupo de Vilamartín y va a prestar su voz para la narración del audiopaseo que os presentaré ahora, que es la pieza 2, ¿no? Y nada, el discurso está disponible y tenéis ahí el documental. Y también se generó como un catálogo, que es lo que estáis viendo en pantalla, que era un poco la idea, los títulos que ellas quisieron ponerle a una foto actual y una foto antigua o una foto del resultado final a partir del revelado en tela, ¿no? Eh,
nos preocupaba mucho no caer en ese esencialismo que decía yo antes al principio, ¿no? De típico documental que habla de mujeres lavando en el río. Y es por eso por lo que nos parecía muy importante contar con la visión de Sol Álvarez en esta, bueno, como con toda la teoría que ella tiene a partir de la técnica de la cianotipia, en la que en- lo que cuenta es que en el proceso de lavar la ropa normalmente se intentan eliminar las manchas y en la cianotipia es todo lo contrario, ¿no? Es a través de la mancha que se revelan lo invisible del proceso que implica la propia cianotipia, ¿no? Y entraríamos, bueno, y algo que me gustaría resaltar también es que para la música que escuchabais al principio del documental, fueron dos artistas las que participaron, por un lado Camaño Ameixeiras, que es un grupo gallego de música tradicional, y por otro lado Mooncap, que es un grupo de música, bueno, una mujer que se llama Camille, que hace música experimental franco-galega. Y las dos ceden, ¿no? Como los derechos para poder utilizarlos en este documental. Y luego, por otro lado, tenemos la pieza 2 que serían cartografías fluviales contemporáneas del río Sil, que por un lado tenemos el paseo sonoro y por otro lado la orquesta experimental. Partiendo de esa composición de saberes de la pieza uno, donde se ponía el foco en las cartografías individuales basadas en las memorias visuales y los relatos de resistencia, es ahora la escucha la que toma protagonismo en toda la recogida de memoria como un mosaico, ¿no? Como una producción de narrativas en las que también entra el futuro para la generación de esa cultura, de la cultura fluvial contemporánea, ¿no? Eh, Como experiencia de mapeo participado, la propuesta era la de caracterizar el territorio en su vinculación con el paisaje fluvial como reflejo de los saberes comunitarios de un grupo poblacional de mujeres, ¿no? Hicimos tres encuentros. Por un lado, un encuentro con agentes comunitarios, personas que trabajaban en turismo, personas que trabajaban en los institutos, personas que eran los representantes de algunas asociaciones de vecinos y vecinas, un grupo que se llama, yo creo que es a ver, la siguiente foto, este sería la sesión con los agentes comunitarios y, y luego un grupo de mujeres que se juntan todos los martes en una especie de clase autogestionada de historia que se llama Recordar Historia y se juntan no Barco de Valdeorras, ¿no? En las que también abrieron todo este debate a partir del río Sil, ¿no? Las personas con las que trazamos el diseño del audiopaseo, las que veis en la foto son Rosa, empezando por la izquierda, Rosa, Chochi, Mari y Loli, ¿no? Que se prestan a dar sus testimonios in situ, en los que viene Galicia Emocional un poco a recoger. Como os contaba antes, en el 2023 nosotros ya habíamos hecho el paseo, tanto en las clases de memoria como después ellas mismas habían guiado a las infancias del cole a realizar ese paseo. Y es con Galicia Emocional con el que vamos grabando todo este relato in situ, ¿no? Eh, en el que van hablando un poco pues de una riada, de la importancia de prestarse agua de unos pozos a otros, Chochi Loli habla de cuando le viene la menstruación y os decía antes también eh, es Mari la que nos habla de prácticas sexuales a escondidas, ¿no? Y es muy curioso cómo ellas van señalando ciertos espacios en el mapa o las que nos van guiando por este paseo, porque este año realizamos los obradoiros de educación afectivo-sexual en el Concello de Barco de Valdeorras y las adolescencias marcan algunos de los puntos del propio audiopaseo como lugares donde se esconden y van a hacer, como, ¿no? Como el mapa adolescente coincide con el mapa adolescente de estas mujeres hace como casi 50 años o 60 años, ¿no? Como en ese paralelismo. Eh, y, mm, y un poco por contaros cómo fue el número de sesiones,
dependía un poco del número de participantes. Nosotros lo que hicimos fue esa sesión con agentes comunitarios en las que utilizamos la técnica del afectómetro de Adela Vázquez y la Underground Colectiva, y utilizamos también los objetos disparadores, como aparecía en la foto anterior, para escoger, donde llevamos nosotras también resultados de la propia pieza uno, como podéis ver en la imagen, ¿no? También para recoger la afectación con el río y de qué manera se fue generando este desapego con el cuerpo de agua, ¿no? Eh, Entrevistas y grupos de discusión, y el paseo o deriva, como os decía antes, como al principio un recorrido libre y como después un recorrido ya grabado con puntos específicos dentro del barco de Valdeorras, ¿no? Esto sí que se ciñó al propio concello del barco de Valdeorras. Como parte del archivo, creemos que es importante como recopilar toda la información que complemente esas historias, ya sea pues desde entrevistas, o desde el uso de teléfonos móviles, desde el uso de mapa, de señalizaciones, para resaltar esa dimensión más emocional, y generar esos mapas como de alguna manera más que humanos, ¿no? Coincidió justo que Joan Gil daba un taller de auralidad en Agantro, a partir de Agantro, bueno, se prestó con mucha generosidad a hacernos la revisión de la parte de la escucha, porque también, bueno, como parte de lo que nos preocupaba era cómo vincular esto a algo contemporáneo y como que culturalmente se diese respuesta a un reto o a un momento de crisis ecosocial en donde hay muchísimas canteras, en donde la gente ya no se puede bañar en el río, ¿no? Y cómo el sonido nos podía ayudar a reflejar esto, no solo desde la grabación de los testimonios de estas personas, sino atendiendo a la escucha como una práctica. em, Como una práctica que se alejara de lo que estamos acostumbradas, ¿no? Que es precisamente lo visual, que era la pieza uno. Entonces hay algunas historias que se vinculan eh, a cómo ellas mismas nos contaban que el río Balado, que es el que va a dar al río Sil, parecía que traía caballos. Ellas dicen que parece cuando parecía que trae caballos, cuando el sonido hace como ese trote, significaba que podía ser que desbordara por fuera. Esto lo contaba Chochi. Después Elena también nos contaba que para medir el nivel del agua en los depósitos tiraban piedras para ver también si había ranas o culebras o algún tipo de animal, como a través de la escucha veían si el río venía muy lleno e iban o no iban a ciertas pozas a lavar, dependiendo de la época del año, y también a partir de la escucha, cómo podíamos recoger otras memorias que tuviesen que ver con toques de campanas que aparecían también en el documental, que todavía dan las horas en el barco de Valdeorras, y también a través de la escucha, cómo ellas nos decían que había 3 sirenas que tocaban, que marcaban las horas en el barco porque había 3 fábricas en activo, ¿no? Entonces, un poco, todo esto está, o sea, la escucha es algo súper importante para poder accionar el audiopaseo, para poder grabar estos testimonios, pero también como transversal para recoger toda esta, sí, como todo este patrimonio aural, patrimonio incluso sonoro, ¿no? Estas grabaciones tienen dos momentos. El momento A, que es la grabación que se le hace a las propias participantes. Luego esto tiene un guionizado posterior, escogiendo los cortes, reescuchando e intentando editar un poco para darle todo un relato y todo un cierto sentido. Y aquí también me gustaría darle las gracias públicamente a Gaby Reboredo y Falla Díaz, que son 2 artistas galegas que nos ceden, bueno, que están actualmente trabajando esta cuestión del agua, em, con otras artistas. Gaby en ese momento estaba trabajando en A Torna, que tornar a auga en gallego significa como llevar el agua por diferentes caminos, ¿no? Como decidir tú por dónde la quieres guiar. Y Falla, que también estaba investigando
en esta cuestión sonora vinculada con el tema de los ríos y ceden esa música para el audio paseo, ¿no? Y luego, por otro lado, esto tiene una grabación B, que es por lo que antes hablábamos de Teresa, que es la que ella misma, bueno, como le pedimos, si le apetece ser la voz narradora de este audio paseo y hace una grabación en estudio, bueno, con una cámara más perralleira, pero así en espacio cerrado, ¿no? Para que se escuchara un poco mejor. Em, y nada, y es un poco esa voz narradora, como la voz de las voces, ¿no? Esto tiene un testeo posterior en diciembre, que es la imagen que veíamos al principio, ¿no? A la que vino pues bastante gente y la difusión que es en donde veíamos, bueno, lo bueno de volver a Confluencias posteriormente fue ver que esta difusión se quedó un poco, ¿no? Como lo difícil de implementar el proyecto, lo difícil de poder continuar, ¿no? También, bueno, como de qué manera, mm, aparte de estar en las redes, ¿no? No, como que el audiopaseo no ocupa ahora mismo el espacio público como podría ser con un código QR o a través de la oficina de turismo, ¿no? Em, entonces, ahora me gustaría enseñaros, perdón. Bueno, estas son, son Rosa y Chochi con sus propias fotos enseñando el puente antiguo, porque en el año 56 cae el puente, los pilares del puente, ¿no? El río Sil viene con una riada súper grande, se carga el puente y un poco parte de lo que se encuentra en el audio paseo son ellas contando dónde se encontraban en el momento del derrumbamiento. Ah, y en esta, sí, me dejaba atrás esto que para realizar este paseo emocional trabajamos con Galicia Emocional, que es un colectivo de Compostela, de Santiago de Compostela, del que forman parte Coro, Nacho Muñoz, Petete y Sol Álvarez, que nos colaboran con nosotras para tanto para la grabación de los testimonios como para el montaje de lo que es el audio paseo final. Y también la voz que vais a escuchar al principio de todo, nada, voy a poner un par de minutos, eh, es la de Petete. Ola, benvida ou benvido a este paseo sonoro pola memoria de Viloira e o barco de Valdeorras. Se estás a escoitar isto é porque te atopas nas inmediacións da Casa Grande de Viloira. Antes de iniciar a viaxe, é importante que, acompañada ou non, tomes esta experiencia como un tempo para ti, exclusivamente para ti. Igual que se foses ao cine ou ao teatro. Non fales con ninguén e faino todo seguido. Apenas dura media horiña. Desexamos que goces dun paseo agradable. Imos aló. O caudal da memoria, como da auga, toma camiños impredecibles. Ás veces desborda fronteiras, sae por fora e vértese. É a memoria a que permite que chegues a lembrar detalles nos cheiros, sons ou persoas que quixeras ter esquecido, pero outras veces a memoria estáncase, disólvese e ata chega a evaporarse. Difícil de conter, por máis resistencia que opoñas, acaba esvaecéndose entre os dedos esa presa de recordos importantes. Foi precisamente a memoria a que me trouxo a min, a voz que te vai guiar neste paseo ata aquí, a contarche esta historia de historias. Se non me engano, atopaste agora mesmo na praza de Viloira. Sitúate na praza de xeito que teñes a Casa Grande a tua esquerda. A tua dereita está o Isla, e máis adiante unha casa cunhas palmeiras. Verás o agro de fronte, coas paredes verdes. Se te aproximas ao paso de peóns que vai dar o agro, verás a tua dereita unha casa baixa dunha soa palanta. Non cruces. Ves a... Y esta es la voz de Teresa, ¿no? Como guiándonos. Quería ver si, solo para ver si... As historias que che vou contar non buscan Nada. Estaba buscando a ver si había
fragmento de la pieza de A Torna de Gaby Reboredo. Y nada, por ir acabando, para mostraros también cómo fue un poco el mapa posterior que se genera, ¿no? de esta pieza de paseo sonoro, fue ir marcando el uno, que es la Plaza de Viloira, ¿no? Como el lugar inicial, el dos, que son la Casa de los Camineros, que está al lado del cole, que no aparece marcado, pero que es donde se celebraban las clases de memoria, el tres, que cuenta la historia del derrumbe del propio, del puente, ¿no? Del barco de Valdeorras que unía Viloira con el barco, el 4 que era el lugar donde lavaban estas mujeres, el 5 un naranjo que existe en la actualidad, donde una de las protagonistas pues iba, bueno, su familia era pulpeira, entonces iban a lavar el pulpo, ella empezaba a trabajar pues como con 8 o 9 años, y luego algunos puntos importantes como vinculados a la Rúa Real y a un barrio que desaparece 60 años antes de la caída de 1885. Otra de las riadas hacen que desaparezca el barrio do Fondo do Lugar, lo que nos parecía, bueno, como muy importante para resaltar esta idea de los retos de la cultura como respuesta a estos retos ecosociales, ¿no? De los que se habla ahora, como inundaciones, vendrán en el futuro, y es a través de esta memoria y a través de esta escucha la que recuperamos la memoria del fondo del lugar que desaparece por una riada, el puente que desaparece también y cómo sonaba el río los días antes a que esto aconteciera, ¿no? Ya por ir acabando, la última de las piezas de este mosaico que fue Confluencias, ¿no? Un poco también animando a la replicabilidad, es que de cualquier territorio que tenga cuerpo de agua, ¿no? Es que el último punto fue trabajar con una orquesta exploratoria con Nacho Muñoz, que es uno de los integrantes de Galicia Emocional, que fue productor de Mercedes Peón en su momento, formó parte de un grupo que se llama IGMIG, que es un grupo gallego también, y en el que vino a hacer 2 sesiones con participantes, por un lado, del paseo sonoro y por otro lado, personas vinculadas al mundo de la música bueno, del territorio de Valdeorras, ¿no? Esto sí que fue un poco más efímero y no quedaron registros. Es como orquesta exploratoria que se realizó esos 2 días y quedó, y quedó un poco ahí. Nada, hasta aquí la activación de este recurso. Sí nos parecía interesante pensar en de qué maneras Confluencias dialoga con el propio currículum de la escuela, ¿no? Pensando en que la red Planea forma parte, pues, como de los centros educativos, como el centro educativo estuvo al principio de estas intervenciones, o cómo pensar estas intervenciones desde los propios centros educativos, ¿no? Como pensando en pues desbordar las fronteras de los coles y saliendo un poco a practicar la escucha de otros lugares. Y nada, dejamos estos 5 minutos o 3 minutos y nada, gracias por estar. Nada, pues moitas gracias, Blanca. Y nada, queda subido bueno, todos estos recursos y estas activacións quedan subidas ao centro de recursos da rede Planea, na canle de YouTube, e se poden consultar en calquera momento, e tamén está disponible o voso recurso no centro de recursos. Así que nada, moitísimas grazas A ti, e unha aperta. unha aperta.